Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo. Después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, se les presentó él mismo, después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardar que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Les dijo: No, os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá, como lo habéis visto, marcharse al cielo. Palabra de Dios. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría
de revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes. Según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. Aleluya, 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 id y haced discípulos de todos los pueblos, dice el Señor. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Conclusión del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
Pónganse en pie los seminaristas que van a ser confirmados. Jeremías Francisco García Velasco, Jorge Martín Sánchez, Marco Mera Ludeña, Alejandro Sánchez Gómez, Dante Nicolás Vázquez González. Señor Arzobispo Primado don Francisco Cerro Chávez, estos seminaristas fueron bautizados con la promesa de que serían educados en la fe y de que un día recibirían por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo. Este fue el compromiso de sus padres y padrinos en el bautismo. Como responsable de la acción catequética, tengo la satisfacción de decir a la comunidad reunida y al señor arzobispo que estos seminaristas han recibido la catequesis adecuada a su edad. Queridos hermanos, es para mí un gozo y una alegría estar celebrando esta confirmación de este grupo de nuestro seminario menor, al cual, como siempre, me siento muy identificado. Y valoro muchísimo la labor, especialmente saludo al rector, a los formadores del seminario menor y a cada uno de los seminaristas, como también a sus padres. Y para mí es una alegría inmensa, ¿no? Esto de nuestro seminario, que animo desde aquí a que haya muchas vocaciones, ahora que estamos ya en este tiempo, con la visita ya cercana también del Papa León XIV, que siempre suele ser un revulsivo para plantearse ¿por qué no seguir a Jesucristo? Pues animo a muchos chicos que están en la edad de entrar en nuestro seminario menor, que entren en este seminario. Y los que os vais a confirmar, pues hoy soy un testimonio. Yo quiero hacer esta homilía pues como la hago con los miles y miles de chicos y que confirmo. Son muchos los que el fin de semana pasado he estado, en anterior, casi 4 o 5 confirmaciones hago a veces un fin de semana. Por tanto, me parece que es importantísimo el que descubramos lo que significa este gesto de nuestro seminario menor, de aquí, en la cátedra del obispo, pues confirmarse. Y vuelvo a repetir que lo hago pues como una especie, lo que decía Benedicto XVI, que daba la definición más bonita de lo que es una homilía. Es una charla de una madre. La homilía debe ser la charla de una madre. Y decía Benedicto XVI, claro, la Madre Iglesia, que a través de su obispo o su sacerdote, pues trata de alentar, de animar, de ayudar y de presentar el Evangelio del Señor, siempre alentando la esperanza. Ya hay muchos que alientan el desánimo, el desaliento, la desconfianza, para que nosotros, mirando a Jesucristo, que es a quien tenemos que mirar, alentemos la esperanza. Por eso estoy encantado de confirmar a este grupo de seminaristas, para decirle como 3 claves fundamentales. Todos los que seguís la vivencia de la Pascua, esta cincuentena pascual que estamos a punto de clausurar, hoy es la ascensión, Jesús sube al cielo y desde allí nos envía el Espíritu Santo como Señor y dador de vida, que tiene como misión formar nuestro corazón, los sentimientos del corazón de Cristo. Por eso en el seminario se van formando esos sentimientos, ese corazón, para ser un día pastores, si Dios nos lo pide, pastores según su corazón. Por eso hay que formarse y hay que rezar y hay que estudiar y hay que ser personas que vivan el gozo y la alegría de un vivir en comunidad y en fraternidad, y también, por supuesto, como desde la edad que tenéis, pero abierto siempre a lo que el Señor me pueda pedir o me quiere pedir. Con esa frase que decía los obispos de la Conferencia Episcopal en el último congreso vocacional, que es una frase magnífica y que es la pregunta de toda vocación: ¿para quién soy yo? Eso es lo primero que se pregunta uno: ¿para quién soy yo? Por eso
hay como 3 claves que os quiero comentar de lo que tiene que ser lo que estamos viviendo. Y mirad, si habéis seguido todos la cincuentena pascual, os habéis dado cuenta de que aparecen los 3 sacramentos de la iniciación cristiana a través de la palabra de Dios, de la Escritura y a través de la riqueza de la liturgia pascual. ¿Os habéis fijado? Sobre todo si meditáis la liturgia y la saboreáis, que es lo fundamental, que todo eso me vaya transformando el corazón. Y si lo habéis visto así, os habéis dado cuenta que nada más que terminamos la octava de Pascua con el domingo de la Divina Misericordia, de pronto aparece Juan 3, el encuentro de Jesús con Nicodemo. Y lo que nos va a hablar la Iglesia es que vivamos nuestro bautismo, nacer de nuevo. Os pregunto a los que os vais a confirmar, estáis bautizados, ¿verdad? Claro, ese es el sacramento donde uno inicia y donde uno empieza la vida, empieza esa vida cristiana. Después de terminar de leer el texto de Juan 3 largo, del diálogo de Jesús con Nicodemo, de pronto la Iglesia nos propone Juan 6, que era el pan de vida, la Eucaristía. ¿Habéis hecho la primera comunión? Si no, no se puede confirmar uno. Necesitamos también haber completado ese sacramento que es, sobre todo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y que no fue Moisés quien nos dio el pan de vida al maná, fue el Padre quien me da a Jesucristo, que es el verdadero pan del cielo. Y el que coma de este pan vivirá para siempre. Y ahora, en esta etapa final, ¿de quién nos está hablando todo el Evangelio? De un Paráclito, de otro abogado, de un intercesor, del Espíritu Santo, que dentro de unos segundos es el que os va a hacer aquí que seáis maduros en la fe, o que abráis esa madurez a través de los dones, especialmente el don de sabiduría, que hay que pedirlo mucho a los seminaristas, ese don para saborear las cosas de Dios y para ser sabio, para discernir lo que Dios quiera de nosotros, pero abiertos siempre a su voluntad. Y por otra parte, a través de los frutos que recrean que Dios está en un alma. Cuando te preguntes cómo sé yo si Dios está en mi alma, ve si tu corazón están los frutos del Espíritu, la alegría, la paz, el amor, la benignidad. Y una vez que tenemos claro esto, vemos como toda la Pascua, los sacramentos pascuales, todos los sacramentos son sacramentos pascuales, son sacramentos de Cristo vivo resucitado, que suscita en nosotros vivir con sus sentimientos, con su corazón. Entonces viene la pregunta del millón, y que yo os hago: ¿y qué es un cristiano maduro en la fe? ¿Qué es un seminarista que quiere vivir en su seminario maduro en la fe? ¿Qué no puede faltar a un seminarista? Esto es tan sencillo como que esto se lo explico yo a los miles y miles de chicos que he confirmado durante ya casi 20 años que voy a hacer de obispo. ¿Qué es lo que significa en estos momentos ser cristiano maduro en la fe? Un cristiano maduro en la fe es el que no tiene defectos, ni pecados, ni fallos. Pues entonces no seríamos ninguno, empezando por el obispo. Todos tenemos defectos, pecados, fallos. Dice San Pablo que quien diga que no ha pecado es un mentiroso. Y quien diga que no tiene miedo es un mentiroso. También. El miedo forma parte de nuestra vida y hay que atravesarlo. ¿Y cómo lo atravesamos? Pues sé de quién me he fiado. Y aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Pero mirad, hay tres cosas que no puede faltar a un cristiano maduro en la fe, es decir, a un chico que se plantea en el seminario seguir a Cristo, que esté abierto a esa vocación. Tiene que, cuando está en el seminario, vivir estas 3 leyes. Primero, no se puede ser cristiano sin Jesús, sin un encuentro con Cristo que te cambie la vida. Como no tenga claro que mi vida se llama Jesús, haberse encontrado con Jesús. Yo tuve la gracia de conocer a la Madre Teresa de Calcuta. Estuve 2 tardes con ella, una en Roma, Santa María la Mayor, donde está ahora enterrado el Papa Francisco, y la otra aquí en Toledo, cuando vino a nuestro seminario. Y que recuerdo aquella impresionante tarde con la Madre Teresa de Calcuta, recién nombrada Premio Nobel de la Paz. A la Madre Teresa de Calcuta le pregunta a un periodista: ¿cuál es el secreto de su vida? Y ella no pudo responder mejor, ni más magistralmente: ¿queréis que os cuente cuál es el secreto de mi vida? Se llama
Jesús. No tengo más secreto. Haberme encontrado con Jesús. Me cambió la vida, el paisaje, el corazón. Me cambió todo. Un seminarista que pasa año tras año, el seminario no pasa por él, pues, y no se encuentra con Jesús, pues no entenderá nada de su vida, de la disciplina, de lo que significa estudiar, de lo que significa formarse, de ser buen compañero, de estar abierto a lo que nos van marcando nuestros formadores. Por eso Jesús es la clave de mi vida. Pues si no me encuentro con Jesús, decía Romano Guardini, lo esencial del cristianismo es Cristo, porque Él es el que me ha revelado el amor del Padre y el que me ha dado el Espíritu Santo, el otro Paráclito que empieza ya a hablar, lleva hablando ya clarísimamente el Evangelio, sobre todo de Juan, continuamente. Hoy fiesta de la ascensión del Señor, Él nos enviará desde el Padre otro Paráclito, es decir, otro abogado, otro intercesor, lo cual significa que Jesucristo también es intercesor y abogado mío delante del Padre, también Jesús. Ahora, si no nos encontramos con Jesús, pues es que esa es la clave de mi vida. Y por eso oro, y por eso celebro la Eucaristía, y por eso vivo profundizando en lo que es mi llamada, y por eso me confieso, y por eso celebro toda mi fe. Es necesario por lo menos un encuentro con Cristo vivo. Segundo, mirad, no se puede ser cristiano maduro en la fe sin la Iglesia. Sin la Iglesia, si yo no vivo esa comunión con la Iglesia, ¿qué vivo entonces? ¿Para qué estoy en un seminario? Esa comunión plena con la Iglesia, que me va a dar a Jesús, que yo no sé más que la Iglesia y que yo no soy la salvadora de la Iglesia, sino que lo que tengo que ser es fiel y dócil a lo que me pide la Iglesia, mi madre. Como decía Teresita de Lisieux, en el corazón de mi madre, la Iglesia, yo seré el amor. Ahí tenemos que ser todos el amor y es lo que tenemos que vivir, en esa vivencia y en esa comunión con lo que la Iglesia me mande. He contado muchas veces la anécdota del tiempo de San Ignacio de Loyola que vive un famoso humanista, Erasmo de Rotterdam, que es contemporáneo también de Lutero y por supuesto de San Ignacio de Loyola, que no era santo, pero era un hombre sabio. Como teólogo era sabio, como humanista. Y a toda costa Lutero quería que dejase la Iglesia católica. Quería a toda costa Lutero que dejase la Iglesia católica. Y entonces este hombre, Erasmo de Rotterdam, decía, pues no voy a dejar la Iglesia católica. Tenía muchos defectos, muchos pecados, muchos fallos. Sí, pero no la voy a dejar. Primero, porque me afecta a mí, que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Hay tantísimas instituciones que no aceptan y hacen una selección tremenda. La Iglesia acepta a todos, tiene corazón de madre y nos acepta a todos, nos acoge a todos. No significa que canonice nuestros pecados, por supuesto, pero sí que nos acepta y nos acoge. Y segundo, porque siempre tengo desde dentro la esperanza de que cambie para mejor. Si hay cosas que no te gustan, sé santo para cambiarlas. Esto es un poco lo que tiene que vivir un seminarista también, en esa docilidad a lo que le marca la vida de la Iglesia, que sabe bastante más que tú, pero bastante más que tú, la Iglesia, y que tiene mucho más siglos que tú, pero bastante más siglos que tú. Por eso es tan importante en nuestra propia vida esto, ¿no? Una vivencia profunda de lo que tiene que ser. No se puede ser cristiano maduro en la fe ni seminaristas si no vivimos la comunión y el amor a la Iglesia. A Pedro, que va a venir dentro de poco, León XIV, pues es el Papa que Dios me da en estos momentos. Acepto su magisterio y su amor y me siento identificado. En nuestro seminario, que tiene una trayectoria desde siglos, pero sobre todo de los últimos años, con una fidelidad a la Iglesia preciosa y que no solamente no vamos a perder, sino que vamos cada vez a potenciar más. Y tercero y por último, no puede ser un buen seminarista, ni puede ser un cristiano maduro en la fe el que no ame y perdona. Yo no puedo formarme en una venganza, como lo que transmite hoy el mundo, ¿no? Que no es que estén contra unos de otros, sino hay que machacar al otro. Eso no es cristiano.
Decía el padre Lacordaire, ¿quieres ser feliz en tu vida un instante? Véngate. Los que se pasan la vida vengándose son felices un minuto, pero los que pasan la vida perdonando son felices siempre, porque no llevan un cadáver en el corazón. No llevan un cadáver en el corazón, como llevan los que han alentado. Hay una frase de un famoso padre de la Iglesia que muchos cristianos deberían hoy pensar, lo que es cuando hablan que muchos tienen el lado oscuro del amor diabólico. El lado oscuro del amor diabólico, a veces bajo capa de no sé qué, pero es venganza y es machacar a los otros y aplastarlos. Eso nunca te lo ha presentado el cristianismo. Nunca te lo presentará. Si quieres ser feliz, ama y perdona, que eso es lo que tiene que ser una persona que quiera vivir en un seminario. Tiene que tener un corazón reconciliado. Yo he contado mucho a los chicos y a las chicas que confirmo, a los miles que he confirmado. Le cuento mucho una anécdota que me pasó estando estudiando en Roma. Lo he dicho miles de veces porque me hizo mucho bien. Y había un reportaje sobre un famoso político italiano, Aldo Moro. Lo habían secuestrado las Brigadas Rojas, tan salvajes como todo el terrorismo y como todas las guerras, tan salvajes. Si quieres la paz, defiende la vida y no defienda la guerra, defiende la paz. Si quieres la vida, defiende la paz. Si quieres la paz, defiende la vida. Como ha dicho el Papa León XIV, ¿no? Y lo dice como pastor. Él no tiene más pretensión que como pastor, como un servidor. Yo siempre que hablo como pastor, desde el Evangelio, no hablo desde otras coordenadas. Y en ese sentido, pues habían asesinado, si conocéis Roma, había aparecido, cuando hemos ido hace poco al seminario menor al encuentro con el Papa León XIV, que ha sido precioso el encuentro, bellísimo. Y mira que nos ha dicho cosas a todos, ¿verdad? Sobre todo que vivamos todos los acontecimientos con mirada de fe, con ojos de fe. Pues yo me encontré con ese reportaje. Y es que las Brigadas Rojas, que eran tan salvajes como la ETA, pues como ha sido y como es Al-Qaeda, Hamas, todos estos salvajes que son unos, vamos, que se confunden y matan de pronto no sé cuántos y se han equivocado, las guerras, que de pronto cambian de lugar la bomba y matan una guardería con 100 niños. Ay, no me he equivocado de blanco. ¿Sí? Dígaselo a las madres que han perdido a sus hijos, a cada una. Pues allí le pegaron 5 tiros o 6 a Aldo Moro y lo dejaron, si conocéis Roma, en la Piazza de Gesù, muy cerquita de los jesuitas. Yo cada vez que paso por allí, que voy mucho a Roma, siempre me acuerdo de ese Renault 5 que apareció en toda la prensa. Allí apareció con 5 tiros Aldo Moro muerto. Y sus 4 hijas, una de ellas se había confirmado en una parroquia de Milán. Cuando aparecen, allí tienen cientos de periodistas. La primera chica, hija de Aldo Moro, que fue a perdonar a los asesinos de su padre a la cárcel, no dice nada. La segunda, que tendría 18, tampoco. Pero la última, que era la más pequeña, probablemente tendría 15 años o yo qué sé, o 16. ¿Sabéis lo que dijo delante de todo el mundo? ¿De qué se asombran ustedes de que perdonemos? Lo hemos aprendido de Jesús. Y lo hemos aprendido en la catequesis de confirmación. Por eso, padres, enviad a vuestros hijos a la catequesis, a la confirmación. Quizá le estéis dando las herramientas para vivir, cosa que no se la da nadie hoy. Sin embargo, los catequistas le dan esas herramientas para una vida plena. ¿De qué se extrañan ustedes? Le hemos aprendido de Jesús. Bueno, pues esto es un cristiano, esto es un seminarista. El que no puede vivir sin Jesús, el que no puede vivir sin la comunión con la Iglesia, que no se la inventa él, sino que es la Iglesia que está continuamente hablándome de lo que significa hoy seguir el paso de Jesús. Y por supuesto, y esto es precioso para nuestra vida, tiene una santidad que se manifiesta en un amor que perdona, no en un amor que se hace venganza, que ese es el lado oscuro del amor diabólico. Cuando bajo capa de no sé qué, pero en el fondo lo que tratamos siempre es de machacar al otro, sobre todo si no piensa como yo. Eso no es cristiano, no puede ser cristiano. Pues esto es un cristiano maduro en la fe. Pues enhorabuena a los chicos que os vais a confirmar seminaristas, a vuestro seminario, rector, formadores, vuestros padres, a toda la Iglesia que camina en Toledo
y también os doy las gracias. Y ya sabéis, hay que pedir para que entren muchos seminaristas siempre, pero este año que tengamos muchos seminaristas en el menor, que haya muchos chicos que se decidan a decirle ¿para quién soy yo? Y que no tengan miedo de responder, me abro a la llamada del Señor y si Dios me llama voy a empezar una etapa, pero si Dios quiere, pues cuántos han pasado por nuestro seminario menor y son magníficos sacerdotes, les ayudó muchísimo entrar desde pequeño y les ha hecho un bien inmenso para ahora pues vivir con gozo, lo que significa seguir a Cristo, buen pastor.